Es una promesa que es para todos los que creen. Esta promesa es para los que creen. Y Dios bendiga a todos los que trabajan aquí, todos los que vienen de compras, que Dios nos permita pues estar en esta armonía que Dios está de alguna manera exponiendo a que disfrutemos. Amén. Y antes de empezar les quiero decir que es un privilegio para mí estar en este lugar y anunciarles del Dios Todopoderoso que es su Creador y su Criador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que tiene promesas para usted y para mí, Dios que abrió una herencia para nosotros, pero esta herencia se requiere de que alguien se interese en ella. Y esta mañana quisiera hacer una oración pidiéndole a Dios que me dé gracia para exponer esta palabra. Y también para decirles que el propósito de Dios es en excepción de personas, es para todos. Preferí esta palabra, es un testamento, pero para este testamento poder recibir nosotros las promesas que hay en él, necesitamos interesarnos en él. Amén, amén. Si nosotros no nos interesamos en lo que Dios tiene para nosotros, no lo vamos a poder recibir. Es algo que para poder recibirlo requiere de algunos requisitos que Dios demanda para el ser humano. Amén. Quiero orar antes de empezar y decirles que la palabra de Dios es algo que Dios propició para todos los seres humanos. Ahí hay promesas, ahí hay bendiciones y allí hay una herencia para nosotros. La herencia que Él tiene para nosotros, les quiero reiterar, solamente es para los que creen. El que no cree, lamentable es, pero no va a poder disfrutar de esta herencia que está en promesa aquí. Y se oye tal vez un poco drástico, pero es una verdad. Les quiero hablar de eso también, ustedes lo conocen, pero quiero orar antes. Señor, gracias, poderoso Dios, por la oportunidad que me das, Señor, de estar aquí en este lugar. Gracias, precioso Dios, porque tú, Señor Jesús, a través de tu misericordia, poderoso Dios, nos has permitido, Señor, llegar hasta esta hora, hasta este día, Señor. Y suplico, Señor, que tú seas, Padre amoroso, el que nos permitas disfrutar, Padre amado, el escudriñar esta palabra, Señor, para poder nosotros mirar con entendimiento las promesas que tú tienes para nosotros, Señor Jesús. Bendícenos en este día, Señor hermoso, y permítanos, poderoso Dios, aprender de ti, vivir para ti, Señor Jesús, y honrarte, Señor, en lo que se haga, Padre amado, en cada uno de los que estamos en el mundo todavía. Y Padre amado, pedirte, Señor, que nos des el entendimiento para poder agradarte, Señor Jesús. Pedimos de tu gracia, de tu bendición, con mis labios, mi mente, mi corazón, que yo pueda vocear esta palabra con libertad, agradando, Señor, Padre amoroso, en todo lo que hago a tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Miren, les decía, antes de todo les quiero decir que nosotros tenemos, antes de leer la escritura, tenemos dos cosas en nosotros, tres cosas en nosotros que están escritas también aquí en la palabra de Dios. Nosotros somos alma, o somos espíritu, alma y cuerpo. Y este espíritu, alma y cuerpo, Dios lo hizo con un propósito. El propósito es de que usted y yo miremos que estemos en sí mirando que agrademos a Dios en lo que Él hizo y para qué lo hizo. Este cuerpo, esta alma y este espíritu tienen un proceso que usted no lo va a poder detener. Y le quiero decir porque en sí el espíritu del hombre es el hálito de vida. El hálito de vida que está en nosotros, y ese hálito de vida sabe que un día Dios lo va a tomar sin que usted se le pida permiso, lo va a tomar de usted. Y el alma, el espíritu vuelve o sea, el hálito de vida vuelve a Dios, que es el espíritu. Pero el alma es eterna, dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, que verso 10 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin.
Entonces el alma es eterna. ¿Pero qué es el alma? El alma es lo que usted piensa, el alma es lo que usted hace, el alma es lo que usted es en realidad en sus pensamientos y hechos. Entonces esta alma requiere de que vuelva en sí, porque esta alma sin Dios está perdida, y eso es lo que pasó. El hombre en sí nace para Dios, tiene que nacer dos veces. Una vez nace ciertamente como creación y la otra vez tiene que nacer en espíritu y en verdad. Y muere una vez, pero también el hombre puede nacer solamente una vez o por la medio de la creación y morir dos veces. ¿Por qué digo esto? Porque sabe que este testamento es para los que están interesados en vivir y disfrutar la herencia que está en esta palabra. Yo no inventé esto. Ciertamente nuestro Dios tuvo que hacer un sacrificio para poder poner este testamento ante nosotros, y este testamento es algo que nos permite alcanzar la herencia de lo que está aquí establecido, escrito. Pero para poder nosotros disfrutar este testamento o estas promesas requiere de un compromiso, requiere de que nosotros le creamos a Dios. Mire, hay personas que se les ha dejado una herencia aquí terrenal, y si ellos no están interesados y nunca la reclaman, nunca van a poder disfrutar de esas herencias. Y aquí hay una herencia que es celestial, una herencia que nuestro Dios propició, pero para esto también requiere de requisitos. En los testamentos hay requisitos. Estos testamentos, si el hombre no se sujeta a lo que está escrito ahí en el testamento, no puede recibir la herencia de la persona. Entonces, ciertamente, para que usted pueda mirar que Dios estableció todo esto, la palabra de Dios nos da testimonio de todo esto. Pero esto es para los que creen, para los que quieren esa herencia. Y tal vez usted esté interesado en esta herencia, pero no esté dispuesto a aprender qué es lo que tiene que hacer para recibir lo que está en promesa de parte de Dios. Usted tal vez va a querer hacer las cosas a su manera, o queremos hacer las cosas de nuestra manera, pero aquí hay una manera para poder recibir esto. Requiere de que usted y yo nos interesemos. Estoy dando una introducción para entrar a la palabra, y les quiero decir que el requisito primordial para poder nosotros entrar en este evento glorioso de la promesa de este testamento que está para todos los seres humanos es creer. Y dice la escritura, no lo digo yo, en el capítulo 16 del libro de Marcos, verso 15 y 16, dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí empieza el propósito: el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Así es que para poder nosotros entrar en este evento glorioso de la promesa de este testamento, necesitamos creer en Dios. Y creer en Dios no solamente es decir yo creo en Dios. Creer en Dios es interesarse en conocer a Dios y agradar a Dios en lo que esté establecido por Él. Miren, hay cosas que aquí vamos a entrar ya textualmente, están escritas aquí. Y estas cosas yo no las escribí, Dios las dejó escritas para nosotros. Dios dice aquí, para poder nosotros empezar necesitamos nacer de nuevo. Pero de ahí empieza un proceso donde nosotros tenemos que renunciar a las cosas que nos tenían atados antes, a las cosas que nos tenían atadas, de una manera que son tradiciones, costumbres y criterios, y aún pudiera ser de alguna manera aún adiciones y pecados que nosotros no queremos dejar de hacer. Entonces es el propósito que usted mire. Y para esto requiere, si usted quiere deshacerse de todo eso, tiene que entrar en una vida a vivir en espíritu y en verdad para Dios. Tengo que dejar yo también mi manera de pensar carnalmente, o decir en otras palabras, no dejarme guiar por mis 5 sentidos que tengo. Estos sentidos me traicionan. Es lo que es mi alma. Necesita convertirse mi alma a esta palabra. Y esta palabra, para que usted pueda disfrutarla, necesita estar convertido
plenamente a Dios, no convencido, no solamente conocer, sino vivir la palabra. Y dice la Escritura, porque aquí se van a manifestar algunas actitudes que son de la carne, y eso, de allí empieza una batalla entre nosotros. Y dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 16, dice: digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. De aquí empieza una batalla para nosotros. Satisfacer los deseos de la carne es nosotros vivir como nosotros nos complace, lo que nos hace sentir bien en nuestra carne. Y esta carne, sin darse cuenta, a usted y a mí nos condena a una vida eterna sin Dios y sin esperanza. Si el hombre vive conforme a los deseos de la carne va a cosechar muchas consecuencias, incluso aquí en la tierra. Y estas consecuencias no van a quedar solamente aquí en la tierra, sino van a ir hasta la eternidad con nosotros. Y lo que dice aquí, el verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que queréis. En otras palabras, aquí empieza una batalla donde nosotros, si nacemos para Dios, debemos de luchar para agradar a Dios. Tenemos que luchar por nosotros ser personas que agrademos al que nos crió. Y aquí sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 18: si sois guardados por el Espíritu, no estás bajo ley. Pero aquí no habla de la ley de Dios, aquí habla de una ley de pecado. No estás bajo ley de pecado. Si vivimos conforme al Espíritu, ya no vamos a estar bajo una ley pecaminosa, que es la ley del sentimiento de esta carne. Esta carne nos incita, a través de lo que miramos, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos desconectamos tanto de Dios, que sabe que anhelamos cosas para la carne. Pero a través de esta carne nosotros anhelamos cosas que nos hacen sentir bien por un ratito. Pero les quiero decir que a través del Espíritu, a través de lo que es verdadero, que es la palabra de Dios, nos permite mirar promesas que Dios tiene, pero también tiene reglas. Pero también tiene cosas que Dios ha establecido para que las vivamos. Y aquí sigue diciendo en el verso 19, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí como prioridad dice, adulterio. Esto está en multitud de seres humanos. El adulterio no solamente implica un acto sexual con otra persona, sino implica una relación mediocre con Dios, donde nosotros, aún en nuestro pensamiento, estamos desconectados de Dios. Y les quiero decir que Dios está invitando y está requiriendo fidelidad. Está requiriendo una relación verdadera donde nosotros podamos agradarle a Dios en lo que pensamos y en lo que hacemos, en lo que incluso hablamos o vivimos. Entonces todo esto tiene un requisito donde nosotros tenemos que mirar qué batallas tenemos que pelear para nosotros estar en este proceso de recibir esta herencia que es vida eterna. Esta herencia no es cualquier herencia, es una eternidad con Dios, lo cual se requiere de hombres y mujeres que estén dispuestos a agradar al que los hizo y los crió. Nacer de nuevo para muchos no les ha sido muy importante. El Señor tiene aquí en su palabra un evento glorioso que pasó. Hombres que conocían de Dios, incluso que eran maestros de la ley. Y uno de ellos fue Nicodemo, está en el capítulo 3 del libro de Juan. Y este hombre, dice la Escritura, que vino de noche porque de día le daba pena, tal vez, no sabemos cuál es el motivo. Pero sí le puede decir que vino de noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque si no fuera Dios contigo no harías lo que has hecho. Entonces miraron la obra de Cristo, miraron la obra de aquel que vino a establecer este fundamento, este testamento para usted y para mí, y fundó un fundamento para poder nosotros lograr alcanzar esa promesa de Dios. Y cuando Dios habló con Nicodemo, la primera respuesta que le dio no es algo que se oiga comúnmente. Aún en nosotros esto no se oye muy bien en nuestros oídos, pero le digo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Entonces el reino de Dios, para poder mirarlo, solamente tenía que nacer otra vez.
Nicodemo ya era un hombre adulto. Y era un hombre que incluso se interesaba por las cosas de Dios, pero no había nacido de nuevo. Vivía conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios. Incluso me atrevo a decir que él vivía porque era celoso de la palabra de Dios. Pero aún así, no le iba a alcanzar para recibir esta herencia si no nacía de nuevo. Requería que tenía que nacer de nuevo para poder disfrutar esta herencia. Y la respuesta de Nicodemo puede ser la misma de usted. ¿Cómo? Siendo viejo puedo nacer de nuevo. Ya no, es imposible que yo vaya al vientre de mi madre y vuelva a nacer. Es lógico lo que dijo él, en el término literal o carnal, para que me entiendan. Y es lógico, tal vez lo que usted puede decir es que yo ya nací una vez. Incluso puede decir es que yo ya fui bautizado una vez. Aquí hay un evento que usted tiene que saber, y yo también. Muchos de nosotros no nos dieron la elección de poder elegir si queríamos ser cristianos o no. A muchos nos impusieron esto sin preguntarnos. A usted cuando lo bautizaron, piense, ni le preguntaron si quería ser bautizado, pero usted fue bautizado. Pero dice la Escritura que para que alguien se pueda bautizar tiene que creer primero, tiene que arrepentirse y tiene que saber que es necesario nacer de nuevo. Y esto no puede ser posible en un niño. O sea, yo voy a hablar de mí, ojalá y usted piense también. Usted tiene que hablar por usted. Cuando yo nací y cuando me bautizaron a mí, ni me preguntaron si quería ser bautizado. Me impusieron esta creencia que yo tuve por 21 años. ¿Y sabe qué? Fue impuesta a través del proceso de tradiciones donde yo aprendí este proceso. Pero no sabía ni qué era. Con todo respeto le digo, no sabía ni qué era yo. Porque ¿sabe qué? Yo no podía decir que era cristiano, porque no lo era. Pero le quiero decir esto. Cuando vino la palabra de Dios, yo pensé que sabía. Pero cuando vino la palabra de Dios me di cuenta que no sabía nada de Dios. Me di cuenta que desconocía las cosas de Dios. Incluso me di cuenta que este testamento ni siquiera nos habían dicho que era un testamento. Ni siquiera nos habían enseñado que aquí había promesas de parte de Dios fieles. Ni siquiera nos habían enseñado que había promesas donde usted y yo íbamos a tener la oportunidad de disfrutar una eternidad, pero que tenía reglas. Eso no nos explicaron. No nos explicaron muchas cosas. Pero aún esas cosas, hoy en día tenemos la oportunidad de explicarlas. Tenemos la oportunidad de decirles que el Dios de la creación ha tenido compasión de nosotros y en este tiempo nos está permitiendo aprender esto. Aún hoy, ahorita ahora tengo la oportunidad de decirles que tengo varios años leyendo esta palabra y todavía estoy aprendiendo. Todavía sigo aprendiendo y todavía no sé nada. Se puede decir a comparación de lo que hay en enseñanza en este libro. Todavía estoy, pese a que conozco algunas escrituras, todavía estoy en un proceso de aprender lo que a mí me hace falta por aprender para agradar en una manera mejor a Dios. Entonces les quiero decir que todo este proceso precisamente es algo que es necesario. Le dijo el Señor de una manera para que lo entendieran: si el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es que me atrevo a decirles que el hombre, muchos de los seres humanos nacen una vez y mueren dos veces. Nosotros en un estado de niñez somos presa del enemigo. Si usted mira a un niño, le dice algo y lo cree. A un adulto, hoy en día les estamos hablando a los adultos. Y muchos de los adultos no creen. Incluso les damos una invitación y tampoco la aceptan. Piensan que es un beneficio para nosotros. No, Dios es el que nos manda que a ustedes se les diga. Y a alguien va a usar Dios para que usted se dé cuenta que Dios está interesado en usted. Porque no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie sufra una eternidad sin Él. Pero nosotros, precisamente, nosotros siempre estamos contra esto.
Pensamos que lo que nosotros sabemos es lo que a nosotros nos favorece para estar en una eternidad con Dios. Le quiero decir que lo que le favorece al ser humano para estar con Dios es aprender de Dios, creerle a Dios y vivir la palabra de Dios. Lo que le favorece es conocer a Dios y estar en su corazón siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Seguimos leyendo aquí el verso 19, lo primero que dije: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lasciva. 3 cosas aquí, pero habla de 14 cosas. No les voy a hablar de todas porque el tiempo no me va a alcanzar. Pero quiero decir solamente aquí, hablando del adulterio, hablando de la fornicación, de la inmundicia y de la lasciva, sería suficiente para tardarme el tiempo que tengo que estar aquí. Pero quiero ir un poquito más allá. Solamente les quiero decir que estas son las obras de la carne que se manifiestan en nosotros. Nosotros con los ojos adulteramos en ocasiones. Al decir a una persona, ya dice la Escritura que ya adulteramos, ya fracasamos. El hombre, la mujer, cuando ve a un hombre o una mujer y de alguna manera la codicia, esto es pecado. Y está escrito en los 10 mandamientos, y muchos los hemos leído o nos los han explicado incluso en nuestro lugar donde estamos. Nosotros nos han explicado eso: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y si no es mujer de tu prójimo, de todas maneras codiciar no es algo que Dios tiene establecido para que lo hagamos, es para que no lo hagamos. Ahora les quiero decir, son cosas que están escritas, pero nosotros las pasamos por alto. Y son cosas que Dios quiere que usted y yo las pongamos en nuestro corazón. Siguiendo un poquito más aquí, hay cosas que usted y yo vamos a tener que aprender en el proceso, donde usted se va a dar cuenta que Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros hacemos está delante de la presencia del Señor. Y les quiero decir que el trabajo de nosotros para mantener esta comunión con Dios es algo que requiere de atención. Miren, ahí en el 1 Tesalonicenses capítulo 5, empezando del verso 16, el verso 15, está una tarea para nosotros. Si usted cree en Dios, va a tener que luchar contra usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre le cree a Dios, empieza en una lucha a negarse a sí mismo. No, Ramón, hermano Efraín, por favor, pasen por acá para orar por una persona. Y nosotros tenemos la oportunidad de poder mirar que Dios, en su propósito, tiene una promesa para usted y para mí. En su propósito tiene algo que usted y yo necesitamos. Esta parte es algo maravilloso. Poder nosotros agradar a Dios es algo posible, pero para que sea posible tiene que estar en Dios la persona. Para que sea posible tiene que vivir para Dios la persona. Tiene que agradar a Dios. Y lo que dice en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 15 dice: mirar que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con nosotros, para con todos. Y esta es la parte que nos quita de alguna manera el privilegio de estar en armonía. Unos pensamos de una manera, otros pensamos de otra. ¿Y sabe qué? Y no concordamos con Dios. Pero cuando usted empieza a leer la palabra, sabe que usted va a poder concordar con todos los que creen en la palabra. Y les quiero decir que usted mismo mire cómo piensa y con cuántos concuerda y qué dice la palabra de lo que usted piensa, de lo que usted hace o lo que usted profesa hacer. Y les quiero decir que usted va a tener la oportunidad de analizar la palabra, que en algunas cosas no estamos nosotros en el mismo sentido. El verso 16 dice: estar siempre gozosos. Esta palabra de estar siempre gozosos es un reto. Nosotros muchas veces estamos contentos y gozosos cuando todo va bien. Pero cuando algo no pasa como nosotros lo expectamos, empieza una incomodidad de nosotros. Y muchas veces incluso culpamos a Dios. ¿Por qué me pasa esto? Pero le quiero decir que cuando usted está en Dios, aún en el proceso de lo que usted está viviendo, que no es muy agradable, tiene la oportunidad de decirle: Señor, gracias, porque aún en medio de la prueba tú estás conmigo. Gracias porque aún en medio de las situaciones difíciles tú no me has dejado.
La otra parte dice orar sin cesar. Esta parte es la que el hombre necesita para tener una relación con Dios. La oración y escudriñar las escrituras es lo que nos permite conocer a Dios. Pero nosotros lo haremos. Le quiero decir que el que lo hace tiene la oportunidad de poder experimentar este proceso donde va a disfrutar cada día de su vida. No importa la situación que viva, sabe que va a estar contento porque sabe que depende de Dios su situación y también el proceso que está viviendo. Orar sin cesar le va a permitir estar fuerte para las batallas y luchas que va a tener que confrontar en su vida cotidiana. Y esta vida cotidiana, ¿sabe qué? Empieza cuando usted y yo empezamos a vivir para agradar a Dios. Porque mire, el ser humano en sí está luchando por vivir para agradarse a sí mismo. Con todo respeto se los digo, pero eso es lo que está en multitud de seres humanos. El hombre está buscando siempre buscar un confort para que tenga esta carne siempre muy confortable, a gusto, donde no se tenga que esforzar tanto y sin darse cuenta se la pasa esforzándose todo el tiempo, porque tiene que trabajar y el trabajo es esfuerzo. Pero aún así no le alcanza al hombre que trabaje toda la vida muchas veces para el confort y para alcanzar ese privilegio de estar contento y pleno. Sobre todo para todos nosotros los que trabajamos y estamos sobreviviendo. No nos alcanza la vida para lograr alcanzar riquezas en ocasiones. Los que tienen riquezas, pues sabe que tienen otros problemas que ni se dan cuenta. ¿Y sabe por qué no se dan cuenta? Porque a través de su vana gloria que traen en su manera de vivir, no se dan cuenta que hay una necesidad en ellos o en cada uno de los que piensan así y tienen bienes, que no sienten la necesidad de Dios. Porque piensan que lo material suple todo lo que en realidad necesitan. Pero el hombre sin Dios es pobre, aunque tenga riquezas. El hombre sin Dios se pierde también, aunque esté muy rico, se va a perder. Por eso dice orar sin cesar. Y luego la otra dice dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El hombre de Dios en todo le puede dar gracias, aún en sus dolencias. Gracias, Señor. Aún en su proceso de muerte, le da gracias a Dios. En todo lo que pasa, el hombre de Dios sabe agradecer. ¿Sabe por qué? Porque se da cuenta que depende de Dios. Aún en su lecho de muerte, depende de Dios. Y les quiero decir que esta parte aquí para usted y para mí es algo que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón. La otra parte dice, no apaguéis el espíritu. Esta parte, mantener esta comunión espiritual con Dios, no es cualquier cosa, se requiere de un continuo, siempre estar escudriñando, orando y agradando a Dios en lo que usted sabe que le agrada a Dios. Y les quiero decir que no agradándole conforme a lo que usted piensa, sino conforme a lo que dice la Escritura. Les quiero decir que allá en el capítulo 6 del libro de Levíticos, en el verso 12, el trabajo que Dios les había dado al sacerdocio en sí era para expiación de los pecados, es un proceso que tenían que pasar. Pero también cuando llega el verso 13 dice que tenían que mantener el fuego encendido en el altar de Dios. Y ese evento, solamente se lo estoy parafraseando, usted mírenlo para no entretenerme a ir a la cita. Pero solamente le quiero decir que cuando usted entra en este proceso y empieza a mirar lo que está en promesa en este testamento que Dios tiene para usted y para mí, se va a dar cuenta que nosotros también tenemos que mantener el fuego del Espíritu encendido en nosotros todo el tiempo. Y se trata, para mantener este fuego encendido en nosotros, de una relación continua con Dios. Es el trabajo de nosotros. Nos volvemos nosotros en sí un sacerdocio en sí en este tiempo, porque ¿sabe qué? Nadie va a poder entregar por su pecado un sacrificio, sino usted mismo va a tener que sacrificar su voluntad
en sacrificio agradable a Dios para alabanza y gloria del nombre del Dios que lo crió y formó. Y este sacrificio es obediencia. Es nuestro culto racional. En el capítulo 12 del libro de Romanos es lo que dice el apóstol Pablo. Él mismo, cuando recibió esto, él se tuvo que esforzar. Dice: os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, en obediencia. Es un sacrificio que Dios está esperando de todos, la obediencia. Y la obediencia a Dios no es cualquier cosa. Es nosotros estar en este proceso de nosotros ser participantes de lo que está escrito aquí. Son promesas de vida eterna. No es cualquier promesa, es promesa de vida eterna. Un día usted y yo vamos a regresar al polvo de la tierra, y el espíritu va a regresar a Dios, que es el hálito de vida. Y la alma, usted la va a condenar para vivir una eternidad sin Dios, o también usted, a través de las promesas de Dios y de la instrucción de Dios, va a poder trabajar para la salvación de su alma. ¿Cómo? Siendo obediente a Dios. Porque usted y yo tenemos la oportunidad de poder forjar este criterio y este propósito en nuestras vidas. Nadie lo va a poder hacer por usted. O sea que usted y yo tenemos la oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad de poder alcanzar esta promesa y este testamento que está aquí. Nosotros ser participantes de las promesas que están aquí. Dice la palabra de Dios en el verso 20, allí de 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 20, dice: no menosprecien las profecías. Esto que estamos leyendo es una profecía para usted y para mí. Es una promesa que Dios estableció. Y esta profecía es para que usted la alcance. Ya está en nuestros medios, ya está entre nosotros. Él vino y hizo lo que tenía que hacer para que usted pudiera entrar y yo pudiera entrar en este plan de vida eterna, donde solamente hay un medio, no hay dos. Hay un solo medio, dice la Escritura, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ese nombre a nosotros nos otorga el privilegio de una vez más volver a la vida espiritual. Ese nombre a usted y a mí nos permite de que el nombre de nosotros sea escrito en el libro de la vida. Y ese libro se va a abrir un día, y ahí va a pasar todo lo que nosotros fuimos y somos. Y les quiero decir que nosotros, si no tenemos ese nombre invocado en nosotros, que es el nuevo nacimiento, lo siento, pero dice la Escritura que los que no fueron encontrados en ese libro fueron lanzados al lago de fuego. Eso es lo que dice la Escritura. Pero sigamos un poquito más aquí. Examinarlo todo, retener lo bueno. Examinarlo todo se requiere que usted examine, que usted lea, que usted escudriñe esta palabra. Mire lo que Dios le ofrece, y mire quién se lo ofrece, y mire quién le promete. Porque les quiero decir que las promesas que están en esta palabra, Dios las hizo para todos los que creen en Él, para todos los que quieren agradarle a Él. Esta promesa no es para cualquier persona que quiera vivir una vida mediocre, es para una persona que quiera vivir una vida agradando a su Creador. El verso 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Aquí es la parte donde entra ya para usted y para mí, que nadie va a tener que decidir el abstener, o que usted se abstenga de las cosas que son pecado, sino usted mismo, yo mismo tengo que abstenerme. Abstenerme es parar de hacer lo malo. Abstenerme es dejar de hacer lo malo, dejar de pensar lo malo, dejar de vivir en mis 5 sentidos, porque esos sentidos, ¿sabe qué? Yo siento, yo miro. Son sentidos que tenemos aquí en nuestra persona. Tenemos el sentido de sentir, el sentido de pensar, el sentido de hablar, el sentido de oír, el sentido de incluso todos esos sentidos van en conjunto, de que es una armonía para bien o para mal. Y es una armonía donde usted va a poder mirar que lo que siente lo allega a Dios o lo aleja de Dios. Lo que ve o lo allega a Dios o lo aleja de Dios. Lo que vive o lo aleja de Dios o lo acerca a Dios. Esto es lo que usted tiene que mirar, lo que yo tengo que mirar. Y luego el verso dice: absteneos de toda especie de mal. Y luego el verso 23 dice: y así mismo el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser
el espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué invita a que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente? Porque precisamente nosotros tenemos una tarea que hacer. Esta tarea no es cualquier tarea. Guardarnos nosotros de toda especie de mal es a través de conocer qué es bueno y qué es malo. Porque precisamente también ahorita hay mucha ignorancia, que hay personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces este es un problema que tenemos nosotros los seres humanos, que nosotros juzgamos las cosas, y la peor de las cosas es que las juzgamos sin entendimiento, sin saber si es aprobado por Dios lo que juzgamos o no juzgamos. Cuando usted y yo realmente lo que estamos es invitados a obedecer la palabra de Dios, algunas cosas van a tener la oportunidad de juzgarlas, porque el poder hacer las cosas que a usted le agrada, usted tiene que saber que lo ponen del otro lado, fuera de la voluntad de Dios. Pero el poder hacer las cosas que a Dios le agradan lo va a poner a un lado donde Dios tiene una promesa fiel. Esa promesa fiel no es de parte de nosotros, sino es de parte de Dios. Nuestro Dios tiene este propósito para nosotros, porque es un propósito para que nosotros podamos vivir agradando y también esperando esta promesa de este testamento. Miren, la vida de Dios empieza cuando el hombre nace. ¿Y sabe cómo puede nacer el hombre? Para que el hombre nazca tiene que ser engendrado por la palabra de Dios. Porque él va a decir, nosotros nacemos a través de que nuestros padres nos engendraron y nacimos de una madre, nacimos de una mujer. Pero le quiere decir que el nacimiento, para que pueda nacer en Dios, no se trata de nacer de una mujer, se trata de nacer de Dios. Este es el punto. Por eso dice la Escritura lo que yo empecé diciéndoles en el capítulo 16, 15 y 16 del libro de Marcos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque se trata aquí, para poder nosotros nacer, necesitamos que creerle a Dios. Y si el hombre no le cree a Dios, va a ser imposible nacer. Dice la Escritura, en el capítulo 1, verso 10 del libro de Juan, dice, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Miren lo que dice la Escritura. Entonces, cuando usted mira, incluso aquí está llegando Dios mismo. Ustedes piensan que soy yo, ustedes piensan que son los hermanos que le están dando una invitación, pero es Dios buscando a alguien que esté dispuesto a recibirlo, buscando a alguien que esté dispuesto a aprender y a comprometerse con el Dios creador que lo crió y lo formó, a vivir una vida en santidad, a vivir una vida agradándole al que lo hizo, no agradándose a sí mismo. Hoy en día nosotros tenemos esos conceptos puestos en nuestra mente y corazón, que yo soy así, a mí nadie me puede cambiar. Les quiero decir que ese concepto es un concepto de, con todo respeto, es un concepto de condenación. Porque si usted se opone a que Dios lo cambie, realmente quiere decir que usted es más grande que Dios. Pero si usted se pone en manos de Dios, lo puede transformar. Y si usted es inútil para Dios, lo puede hacer útil para Dios. De lo contrario, si usted se mantiene en ese estado de que a mí nadie me manda, a mí nadie me cambia, usted vive para usted mismo. Y le quiero decir que usted mismo por sí mismo no se puede salvar. Usted por sí mismo, yo por sí mismo no nos podemos salvar. Dios vino y hizo un sacrificio para que usted y yo pudiéramos recibir una oportunidad de estar con Él una eternidad. Pero sigue diciendo aquí en el verso 10, una vez más reiterando, capítulo 1, verso 10, dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Y este evento glorioso está entre nosotros. El mundo no le conoce. ¿Sabe cuándo le empieza a conocer? Cuando empieza a interesarse y a leer su palabra. Cuando empieza a interesarse y escudriña esta palabra, se da cuenta que hay muchas cosas por hacer para agradar a Dios. Y el verso 11 dice, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquí es donde empieza el proceso de una vida nueva en Cristo Jesús. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y especifica y dice, y estos no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de potestad de hombre, sino de Dios. Así es que para que alguien nazca de nuevo, tiene que ser engendrado por esta palabra. Tiene que empezar a creer como dice la palabra para poder nacer para Dios. Si usted no
lo hace de esta manera, no va a poder usted nacer para Dios. Por eso yo les reiterándoles una vez más, les digo, el hombre nace una vez y muere dos veces, o nace dos veces y muere una vez, para después ser resucitado. ¿Y saben qué? ¿Por qué va a ser resucitado? Porque aceptó y nació de nuevo, lo que yo le estaba diciendo, lo que dice el capítulo 3 del libro de Juan. Aquel hombre dice que cuando le dijo el Señor, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Tenía que nacer de agua y de espíritu. Este es el verdadero nacimiento para vivir una eternidad con Dios. Pero hoy en día, usted mire hacia sí mismo. ¿Cómo nació para Dios? Se dio cuenta, lo aceptó cuando nació. Usted creyó cuando nació. Usted creyó y conocía a Dios cuando usted eligió ser bautizado. Aquí hay multitud de gente que ni siquiera supieron, incluso ni saben para qué es el bautismo. Y les quiero decir, reiterándoles, el bautismo es para perdón y remisión de pecados. Hoy en día el hombre adulto está contaminado de pecados. Y queremos nosotros de alguna manera exponer esto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces queremos que al niño se le perdone. ¿Qué pecado se le va a perdonar al niño? Si el niño no pecó, el que pecó fue la papá y la mamá. ¿Cómo pudiéramos nosotros exponer esto con entendimiento y textualmente, conforme dice la palabra de Dios? No tenemos cómo sustentarlo. Pero sí tenemos la palabra de Dios mirando que hombres y mujeres cuando creían se bautizaban en el nombre de Jesucristo. Hombres y mujeres cuando creían. No dice niñas y niños, dice hombres y mujeres. Y todo esto no es muy agradable para usted incluso escucharlo, pero es una verdad que está escrita aquí en la palabra de Dios. Es una verdad que necesitamos nosotros ponerla en nuestra mente y corazón. Yo necesito nacer de nuevo. Dice la escritura aquí una vez más, reiterando más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Se trata de recibirle y creer en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos, dice la escritura, no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de potestad de hombre, sino de Dios. Estos no fueron engendrados por ningún hombre, sino fueron engendrados por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos permitió nacer de nuevo otra vez. Es lo que nos permite a nosotros nacer para Dios, la palabra de Dios. Si usted no permite que la palabra de Dios haga ese trabajo en usted, va a ser imposible nacer para Dios. Les quiero decir que nosotros, en el estado como estamos, si no nacemos para Dios, dice la escritura, no lo digo yo, dice que somos como ovejas sin pastor. El pastor de nuestras almas es Cristo Jesús. Y si nosotros no nacemos para Cristo Jesús en su nombre, ¿somos ovejas de quién? ¿Quién es vuestro pastor? Vuestro pastor debe ser Cristo Jesús, pero tenemos que nacer para Él en su nombre. Esto lo dice allá en Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso del 20 al 25. Y mire lo que dice aquí, dice: pues qué gloria es si pecando sois abometeados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno, dice, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos por ejemplo, para que sigamos sus palabras, sus pisadas. Y esto de seguir las pisadas de Cristo es hacer la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, para que sigamos sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, dice, no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida, dice, fuiste sanados. Y el verso 25, mire lo que dice: porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a vuestro pastor y obispo de vuestras almas. A través
de nacer de nuevo en Cristo Jesús, es como nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Les quiero decir que hoy en día un gran porcentaje de la humanidad piensa que todos somos hijos de Dios. Pero les quiero decir con todo respeto, todos somos creación de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que nacer de nuevo. Para ser hijos de Dios tenemos que aceptar a Cristo y vivir para Cristo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Usted y yo, si no vivimos para Cristo, ¿para quién vivimos? Nosotros tenemos la oportunidad de agradar a Dios, de vivir para Dios. Una nueva persona es cuando el hombre decide vivir para Cristo, cambia sus actividades, sus actitudes, cambia su manera de pensar, muere para el pecado y empieza a hacer lo que no es pecado. Empieza a vivir una vida agradable a Dios. Mire lo que dice ahí en el libro de Romanos capítulo 6, el verso 3, del verso 3 para adelante. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo se resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros discernemos en vida nueva. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice, así también nos seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es nacer de nuevo, no servir más al pecado. Vivir para agradar, para vivir para que nosotros seamos utensilios del Dios Todopoderoso. Entonces no es cualquier cosa la que Dios está exponiendo aquí. Es un evento con propósito donde usted y yo tenemos un testamento donde entramos en un proceso de una promesa. Y esta promesa no es cualquier promesa. Es una promesa donde usted y yo vamos a tener la oportunidad de agradar a Dios. Donde usted, de verdad, si muere para el pecado, va a tener que estar crucificado con Cristo. En esta área les quiero decir que usted y yo tenemos que saber que si nosotros vivimos para Dios, ninguna armonía tenemos que tener con el pecado. Ciertamente el pecado va a estar entre nosotros, pero nosotros vamos a tener que tener pendiente de no contaminarnos con pecado. Y si pecamos, tenemos por alguna razón, somos imperfectos ciertamente, porque todos podemos tener acceso a pecar, pero tenemos la oportunidad nosotros de venir una vez más y decir, Señor, perdóname, y no volver a hacer ese pecado. El verso 19 del capítulo 2 de Gálatas, verso 19 y 20 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y les quiero decir que aquí no está hablando de la ley de Dios, está hablando de la ley del pecado. Y luego dice, con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por mí. Usted y yo también tenemos que hacer lo mismo, entregarnos a sí mismo por amor a Él. Entregarnos de tal manera que nosotros agrademos en lo que vivimos al Dios Creador que nos formó y nos hizo, al que nos está dando la oportunidad de nacer una vez más para Él. Nacer para Dios, qué privilegio es. Les quiero decir que muchos de los seres humanos, para que mejor me entiendan, reiterando esto, muchos de los seres humanos nacimos para el mundo y vivimos para el mundo y morimos para el mundo. En otras palabras, morimos sin tener ningún fruto y ningún tipo de beneficio, sino una condena perpetua para siempre. Pero quiere decir que si nacimos, el pecado nos conquistó. Dice la Escritura que todos pecamos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero si vivimos en este estado y todavía usted tiene vida, usted tiene esperanza, puede nacer de nuevo. Y puede usted ser también parte de este propósito hermoso que Dios tiene. Y estas promesas que están en estas Sagradas Escrituras, que es un testamento, si usted las cree, si usted las puede creer, usted puede disfrutarlas en la eternidad. Les quiero decir que cuando usted vaya al libro de Hebreos, se va a dar cuenta que aquí Dios tuvo que hacer algo
que realmente no tenía que hacerlo. Y esto que hizo muchos no lo apreciamos. Él tuvo que tomar una forma de siervo. Se humanó, dice la palabra de Dios, que Él vino y hizo un cuerpo físico a través de la Virgen María, como muchos sabemos. Nació este ser que era un niño, era un hombre, porque era 100% hombre, pero también fue Dios el que vivió en este hombre. Este hombre que de alguna manera se puede mencionar aquí como hombre, se puede mirar que el propósito de Dios era entregar un sacrificio perfecto para quitarle esas llaves al diablo que tenía, de alguna manera que los tenía atados sin Dios y sin esperanza. A tal grado que usted y yo tenemos la oportunidad de mirar que Dios vino y destruyó ese plan diabólico. Ese plan donde usted y yo estábamos en las manos del enemigo y no teníamos la oportunidad de nosotros por sí mismos ser salvos. Y Él abrió ese acceso. En ese cuerpo físico entregó un sacrificio para deshacer las obras del enemigo. Y ese sacrificio lo forjó en una manera de testamento. Y les quiero decir que para que pudiera forjar ese testamento tuvo que Él entregar esa vida, ese sacrificio. Y dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 16, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento, dice, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De modo que ni aún en el primer pacto fue instituido sin sangre. Este testamento lo forjó a través de la sangre preciosa de ese Cordero que es Cristo Jesús. A través de sí mismo, en otras palabras, porque Él se forjó ese cuerpo y Él mismo lo entregó. El Espíritu que estaba en ese cuerpo era Dios mismo. Era Dios mismo el Espíritu. Y miren, les quiero decir que a través de ese sacrificio hizo un pacto. Y ese pacto es el que nosotros necesitamos hacer para poder entrar en este proceso de salvación. Híjole, no me va a alcanzar el tiempo para explicarles tantas cosas. Pero les quiero decir que ese pacto lo hizo porque hoy en día usted puede hacer ese pacto con Dios naciendo de nuevo. Dice en el verso 16 del capítulo 10 del libro de Hebreos, dice, y este pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Qué pacto tan grande! A través del nombre de Jesucristo, Dios perdona nuestros pecados y rebeliones. Y sigue diciendo, pues donde hay remisión de estos, dice, no hay más ofrenda por el pecado. O sea que se redimió, fueron redimidos nuestros pecados. Y ese pecado que teníamos nosotros fue redimido con propósito para que usted no vuelva a pecar, sino para que viva para Dios. Les quiero decir que nuestro Dios tiene este plan, pero no todos se lo creen. Y si usted se lo puede creer, usted es el que se va a beneficiar. En el libro de Efesios capítulo 4, en el verso 22, por el tiempo, pero les quiero decir, para que este pacto pueda trabajar, tiene que usted estar dispuesto a separarse de las cosas del mundo. Dice, pues, os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Para darse, de alguna manera, el principio tiene que cambiar su mentalidad. La vanidad de la mente nos lleva a nosotros ser, de alguna manera, personas que ignoramos la verdad. Esta vanidad a nosotros nos lleva incluso a ignorar lo que está a nuestro alrededor. Y está en muchos seres humanos. Esta vanidad, muchos seres humanos los separa de lo que Dios tiene en propósito para su vida. Me voy al verso 22 completo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, después de haber recibido a Cristo, dice, vivir, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente,
Para todo esto nosotros tenemos que mirar que el espíritu de nuestra mente es el nuevo ser que nació en nosotros, la nueva persona que Dios transformó para que viva la gloria del Todopoderoso en nosotros y nosotros podamos agradarle en lo que Él tiene en planes para nosotros. Les quiero decir que esto es algo que alcanzamos solamente en Cristo Jesús. Él nos justifica y Él nos viene a poner en un estado de vida donde estábamos muertos. Miren, por causa del tiempo, me voy a ir a una cita donde ustedes y yo tenemos que mirar que realmente nuestro Dios, para usted y para mí, está establecido por Dios. Un día usted va a morir, un día yo voy a morir. Y voy a cerrar diciendo esto. Ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y en el verso 7, miren lo que dice: un día usted va a morir, aunque usted no quiera, va a morir. Y lo que dice ahí en el verso 7 dice: el polvo vuelve a la tierra como era. O sea, el polvo es la alma, para que me entienda. Este cuerpo físico vuelve a la tierra y el alma sale de este cuerpo físico y sigue viviendo el alma. O sea, este cascarón que tenemos va a regresar a la tierra, pero el alma, que es el pensamiento de este hombre que hace que este cuerpo se mueva, les quiere decir que una vez más o vuelve a Dios o a un castigo eterno. Este es el problema. Miren, otra parte de esto: y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El soplo de vida que le dio usted a mí, que tenemos hoy en día, vuelve a Dios. Sin ese espíritu o ese hálito de vida, el hombre se pudre en 3 días. Empieza su transformación a corrupción. Después de 3 días empieza la corrupción. Y el alma sale de ese cuerpo y va a vivir eternamente. Eso es lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 10. Dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Y les quiero decir que esta obra, escuchen una vez más, la hizo desde el principio y hasta el fin. Esta obra, aún en la eternidad, lo que usted es hoy, usted va a ser en la eternidad. Pero le quiero decir, lo que usted es hoy, si no es para Dios, va a ser para el enemigo de su alma. Si usted no vivió para Dios, usted no va a poder seguir viviendo para usted como vive hoy en día. Lamentable es, pero se va a revelar para quién vivía aquí en la tierra. Lo engañó contumaz, como muchos nos engañó también por mucho tiempo. Pero ahora tenemos la oportunidad. Usted tiene la oportunidad. Bueno, la vida, Dios tiene una promesa fiel aquí en esta palabra. Hay promesas fieles, y esas promesas están en el testamento que Dios dejó para usted y para mí. Tenemos un Nuevo Testamento, ciertamente, sin descartar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento todavía sigue trabajando para el pueblo de Israel, pero para usted y para mí tenemos un Nuevo Testamento que está también a favor de su salvación. Sírvale a Dios, busque a Dios. Si alguien desea entregar su vida a Cristo, el principio es creerle. Y Dios dice: el que creyere y fuera bautizado. Terminamos como empezamos. Capítulo 16 del libro de Marcos, verso 15 y 16. Esta parte nosotros estamos encomendados por Dios. Dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Dice: más el que no creyere, esta es la porción que debe poner atención, más el que no creyere será condenado. Creer a Dios le otorga el privilegio de poder vivir una vida para Dios. No creerle a Dios le otorga el privilegio de usted elegir su vida, pero considere que es una vida sin Dios y sin esperanza. Y deseas que Dios bendiga a todos los que están en este lugar, los que escucharon esta palabra, también que Dios los bendiga. Y realmente quedé muy corto en exponer tantas cosas que están aquí, que todavía se tienen que tratar. Tal vez si tengo otra oportunidad voy a continuar con este tema que es interesante. Recuerden una vez más, me quedé en el capítulo
12 del libro de Eclesiastés, verso 7. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu, el hálito de vida vuelve a Dios. Un día usted va a estar ahí. Y ese día usted va a responder. Si usted tiene esta promesa de este testamento, tiene una vida eterna para disfrutarla con su Creador. Pero si usted no se interesa en este testamento, nada de lo que está escrito aquí va a poder disfrutar. Es un testamento que trae riquezas a su vida, que trae bienestar a su vida, que va a vivir bien tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Nos conviene, porque sabe que trae una instrucción que nos da la oportunidad de vivir con seguridad y vivir para Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana, y le vamos a invitar, si hay alguien que está en necesidad, vamos a seguir orando por el hermano de nuestra hermana que está aquí enfrente de nosotros, y también vamos a seguir pidiéndole a Dios que nos permita, si hay alguien aquí que esté en necesidad y gusta pasar, permítanos orar por usted. Nosotros no hacemos milagros, el que los puede hacer está entre nosotros y Él es el que los hace, y si nosotros hallamos gracia, usted puede recibir incluso un milagro. Pero no venga por el milagro, usted venga porque Dios merece que usted le entregue su vida. Que Dios las bendiga, les guarde. Vamos a invitar a nuestros hermanos que se acerquen para acá. Vamos a invitarles, si es posible, que nos unamos aquí y oramos juntos. Y Dios bendiga a cada uno de todos los que escucharon esta mañana esta palabra. Que Dios nos permita un día llegar juntos allá. Esta palabra es para todos sin excepción. Dios les bendiga grandemente. Amén. Vamos a orar todos juntos. Vamos a orar por nuestro hermano. Amén. Vamos a orar por la familia de un sobrino de nuestro hermano.